La informática, como uno de los fenómenos más significativos de los últimos tiempos, deja sentir su incontenible influjo en prácticamente todas las áreas del conocimiento humano, entre las cuales el derecho no puede ser la excepción y da lugar, en términos instrumentales, a la llamada informática jurídica. En sentido general, podemos decir que la informática jurídica es el conjunto de aplicaciones de la informática en el ámbito del derecho. Nacida propiamente en 1959 en Estados Unidos, la informática jurídica ha sufrido cambios afines a la evolución general de la misma informática. Las primeras investigaciones en materia de recuperación de documentos jurídicos en forma automatizada se remontan a los años de la década de 1950, cuando se comienzan a utilizar las computadoras, no solo con fines matemáticos, sino también lingüísticos. Estos esfuerzos fueron realizados en el Heath Law Center, HLC, de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. El entonces director del centro, John Horty, estaba convencido de la necesidad de encontrar medios satisfactorios para tener acceso a la información legal. En 1959, el centro colocó los ordenamientos legales de Pensilvania en cintas magnéticas. El sistema fue posteriormente demostrado en 1960 ante la Asociación Americana de la Barra de Abogados, en la reunión anual celebrada en Washington, D.C. Esta fue la primera demostración de un sistema legal automatizado de búsqueda de información. Si bien es difícil dar una definición de la informática jurídica, como suele suceder con las disciplinas de reciente surgimiento, cabe decir que se trata, en última instancia, de la utilización de las computadoras en el ámbito jurídico. En términos generales, es válido afirmar que la informática jurídica es la técnica interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio e investigación de los conocimientos de la informática general, aplicables a la recuperación de información jurídica, así como a la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica necesarios para lograr dicha recuperación. La interrelación informática-derecho ha dado lugar a numerosas denominaciones, entre las que destacan, por mencionar solo algunas de ellas, las siguientes. La primera denominación fue el término jurimetría, creado por el juez estadounidense Lee Loevinger en 1949. La segunda fue la cibernética, ideada por Mario Lozano, quien en su libro Cibernética sostiene que la cibernética aplicada al derecho ayuda no solo a la depuración cuantitativa de este, sino también a la cualitativa. También existen otras denominaciones, como Computers and Law en países anglosajones y Jurismática en México. En este punto cabe aclarar la diferencia entre los términos informática jurídica y derecho informático. Aunque parezca una denominación más de la informática jurídica, en realidad cubren campos diferentes, ya que la informática es un conjunto de técnicas que busca el manejo óptimo de la información jurídica. Además, no es coercible, sino necesaria, y su inobservancia hace tedioso e impreciso el ejercicio del derecho. Y el derecho informático es el conjunto de reglas de conducta que busca regular la utilización de las tecnologías, así como evitar y penalizar los delitos informáticos, siendo coercible y su incumplimiento ocasiona una sanción o consecuencia jurídica. La evolución de la informática jurídica se da en la década de los años 60, y es así como en 1964 la Corporación Americana de Recuperación de Datos comenzó a comercializar sistemas de procesamiento de datos legislativos. Una siguiente incursión la realizó la Corporación de Investigación Automatizada de la Barra de Ohio, o BAR por sus siglas en inglés, diferente de las dos primeras experiencias del HLC, ya que fue enfocada hacia los abogados litigantes. El sistema OBAR comenzó en 1967, cuando la Barra del Estado de Ohio firmó un contrato con la Corporación de Datos de Dayton, Ohio. Los trabajos de este sistema continuaron en 1970 por medio de la CMD. En 1973, la CMD comenzó a comercializar el sistema Lexis como sucesor del OBAR. Hoy día, el sistema de informática jurídica más importante y rentable en el mundo. En sus primeros años, la informática jurídica se presentó en términos de una informática documentaria de carácter jurídico, es decir, creación y recuperación de información que contenía datos principalmente jurídicos, leyes, jurisprudencia y doctrina, o al menos de interés jurídico. Poco a poco comenzó a vislumbrarse la idea de que de estos bancos de datos jurídicos
se podían obtener no solo informaciones, sino también, mediante programas estudiados expresamente, verdaderos actos jurídicos, como certificaciones, atribuciones de juez competente o sentencias premodeladas. Así, a fines de los años de 1960, nació la llamada informática jurídica de gestión. Finalmente, al ver que las informaciones y los procedimientos eran fidedignos y permitían lograr buenos resultados, surgió lo que hoy es considerado por algunos tratadistas como el sistema expertos legales, o también llamada informática jurídica metadocumentaria. Desde hace varios años, la informática jurídica ha permitido un mejor conocimiento de los fenómenos jurídicos, por lo que muchos juristas, anteriormente escépticos e indiferentes, han encontrado en la computadora un instrumento eficaz para mejorar sus actividades. De esta forma, merced a la informatización en el campo del derecho, se han constituido diferentes tipos de archivos, legislativos, de jurisprudencia, doctrinales, bibliográficos, etc., los cuales representan un potencial informativo insospechado, además de que constituyen un apoyo rápido y eficaz en la realización de actividades de gestión, así como una ayuda en la toma de decisiones en la educación e investigación, por mencionar solo algunos campos, lo cual representa un hecho sin precedente dentro del ámbito jurídico. Si hemos llegado hasta este punto, es que ya tenemos claro que no es lo mismo decir derecho informático que informática jurídica. Hablemos entonces de la informática jurídica documental, también conocida como sistemas de documentación. Es una de las ramas más antiguas de la informática jurídica. Sus orígenes suelen asociarse a los trabajos realizados por John Hardy en la Universidad de Pittsburgh allá por el año 1959. La finalidad de la informática en un sistema documentario consiste en encontrar lo más rápido y eficientemente posible la información que haya sido almacenada, es decir, funciona como un facilitador de la información. Por lo tanto, la informática jurídica documental es la automatización del conocimiento jurídico emanado de fuentes legislativas, jurisprudenciales y doctrinales. Esta consiste en la creación, almacenamiento y recuperación de la información jurídica como leyes, doctrina, jurisprudencia, documentos administrativos, contratos, convenios, expedientes, ya sean judiciales, notariales o registrales. Con estos sistemas de documentación se pretende dar solución a la dificultad en el trabajo para recuperar documentos de amplios repositorios jurídicos, ya que desde la invención de la escritura, tanto las leyes, las sentencias y los artículos de doctrina se han expresado mediante documentos escritos. Sin embargo, en los últimos años la cantidad de estos documentos jurídicos ha crecido de manera tan elevada que se nos haría imposible prescindir de la utilización de potentes motores de búsqueda. La importancia de la informática jurídica documental radica en el uso que se le da, ya que es la más grande fuente de consulta para una adecuada toma de decisiones de índole legal. Estos sistemas de documentación cuentan con una interfaz de almacenamiento y recuperación de información jurídica. Primero tenemos la entrada de documentos como leyes, reglamentos, jurisprudencia, doctrina o acuerdos, que son ingresados bajo una forma codificada y según la capacidad del sistema. Esta codificación será fundamental puesto que dependerá de qué tan detalladamente fueron ingresados los documentos, es decir, si se consideró cada letra, cifra, puntuación, palabra, expresión e identificadores correctos. La búsqueda es un proceso aparte. Para poder encontrar los documentos significativos será necesario la codificación de palabras deseadas, según la combinación escogida.
El término deseado se ingresa en la computadora y ésta comparará toda la base documentaria y señalará una concurrencia importante cada vez que la comparación de los códigos pueda combinarse, de tal modo que la búsqueda será más eficaz. Es por ello que ha sido necesario establecer métodos de búsqueda específicos dentro de los sistemas documentales jurídicos. Básicamente, los motores de búsqueda actuales utilizan combinaciones en base a distintos métodos como clasificación por temas, búsqueda por palabras incorporadas o búsqueda por palabras del propio texto. Asimismo, hacen uso de operadores lógicos y sintácticos, como por ejemplo la conjunción, la disyunción o la negación. Se tienen tres formas de búsqueda dentro de los sistemas documentales jurídicos, que son el full text, los keywords y los abstracts. El full text es un criterio de búsqueda aplicado a todo el texto. Los keywords son un criterio de búsqueda aplicados a un conjunto de palabras clave que se almacenan con el texto. El abstract es el criterio de búsqueda que está aplicado sobre el resumen del texto. El problema principal al que se enfrenta un sistema de documentación jurídica automatizada está en función de la naturaleza híbrida del lenguaje jurídico. Es decir, a diferencia de la mayoría de las otras disciplinas, el derecho no utiliza un lenguaje común, ya que no es puramente descriptivo. Algunos de estos inconvenientes se obtienen incluso porque no se toma en cuenta el orden de los términos ingresados. La sintaxis jurídica presenta dificultades a nivel gramatical dentro de los motores de búsqueda y aquello constituye serios problemas lingüísticos que ocasionan los famosos ruidos o silencios informáticos. A la información innecesaria que surge de la búsqueda documentaria se le denomina ruido informático, y a la falta de información pertinente en una consulta es llamada silencio informático, dada para la recuperación de información jurídica. Mencionaremos los casos más frecuentes de problemas a nivel gramatical: sinonimia, polisemias, analogías, antonimias, formas sintácticas y orden de términos. La sinonimia se da cuando una idea se puede expresar con dos o más palabras diferentes. Por ejemplo, poner en un buscador justo, fundado o razonable no siempre nos arrojará los mismos resultados, aun cuando en el derecho son considerados equivalentes. Este fenómeno constituye un problema respecto a la recuperación, debido a que si se solicita información por la primera palabra y la computadora no provee los documentos que contienen también la segunda palabra o la tercera, la información será parcial, en cuyo caso el problema por resolver es el silencio informático. Las polisemias u homografías. Este fenómeno se presenta cuando una palabra tiene dos o más sentidos. Por ejemplo, el término autor puede referirse al creador de un acto jurídico, al autor de una obra literaria o al delincuente en término intelectual o material. Las polisemias, entonces, constituyen un problema de ruido informático. Las analogías se generan cuando dos o más palabras provenientes de distinta raíz se refieren a ideas parecidas, como las palabras mora y retardo o plazo y término. Este fenómeno constituye un problema por resolver, porque es posible que la información requerida quede incompleta si no se relaciona las palabras mediante la que se interroga con sus análogos. Aquí el problema por resolver es la del silencio informático. Las antonimias se presentan entre una palabra y otra con sentido opuesto. Por ejemplo, constitucional e inconstitucional. Es decir, si alguien solicitara información solo por la palabra inconstitucional, también le interesará recuperar aquella con la que se alude a lo no constitucional. Entonces, el problema que genera la antonimia es el silencio informático.
Las formas sintácticas son un problema gramatical en los sistemas documentales, ya que se puede expresar a través de diversas relaciones sintagmáticas, es decir, distintas frases pueden llegar a ser equivalentes. Por ejemplo, creación de una empresa se creó o una empresa será creada. A efecto de no perder información, será necesario relacionar todas las variantes de la palabra creación que se pudieran encontrar. En el caso del problema gramatical de orden de término, es necesario considerar que la modificación podría conllevar a un cambio de sentido, ya que no es lo mismo decir acción de enriquecimiento ilícito con ilegítima acción de enriquecimiento o ilegítimo enriquecimiento en la acción. Esto sin duda genera un problema tan grave como el ruido informático. Los cambios sociales y la tecnología nos enfrentan a nuevos retos como sociedad. Entre ellos tenemos la participación en distintos campos del conocimiento para el desarrollo de las actividades en el día a día. La ciencia del derecho y la ciencia de la informática jurídica han sido parte de este proceso de transformación multidisciplinar, con el objetivo de satisfacer las necesidades actuales de la humanidad. Es necesario reconocer que la informática, al incursionar en el ámbito jurídico, ha proporcionado un mejor actuar en las actividades del profesional del derecho. Estos cambios han hecho posible que los abogados, estudiantes o cualquier persona interesada pueda comunicarse con los órganos jurisdiccionales de manera tal que podría estar al tanto del estado o grado de cualquier proceso determinado, así como la consignación de escritos. Usando estas aplicaciones desde todas las plataformas y desde distintas entidades, ya sean despachos jurídicos, notarías, juzgados, la administración pública, donde gracias a sus avances se ha optimizado el recurso más valioso de nuestra profesión, el tiempo. A continuación, trataremos sobre las bases de datos jurídicas. Para tener mejor entendimiento de ello, nos realizamos la pregunta: ¿qué es un dato? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que datos son antecedentes necesarios para llegar al conocimiento exacto de una cosa o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. Un dato por sí mismo no constituye información. Es el procesado de los datos los que nos proporciona información. La información es un conjunto organizado de datos procesados que constituye un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Por ejemplo, podemos organizar datos sobre un país, tales como número de habitantes, densidad de la población, nombre del presidente, entre otros. Y ahora, ¿qué son las bases de datos? El término base de datos fue escuchada por primera vez en 1963 en un simposio celebrado en California, en Estados Unidos. Este término es relacionado con almacén, ya que es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Entonces, un base de datos se puede definir como un conjunto de datos relacionados entre sí que se encuentran debidamente agrupadas o estructuradas para su posterior recuperación, análisis y transmisión. Desde el punto de vista informática, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos. Por ende, las bases de datos son necesarias para el almacenamiento de grandes cantidades de información, para la recuperación rápida y flexible de información, la organización y reorganización de la información. ¿Y qué son las bases de datos jurídicas? Es aquel conjunto de documentos jurídicos básicos, legislación, jurisprudencia y doctrina, almacenados en un soporte magnético o cualquier otro material, y son susceptibles de ser tratados, recuperados y transmitidos de forma total o parcial, mediante procedimientos y medios informáticos.
que con la aplicación de técnicas derivadas de la utilización de la informática jurídica pretenden ser utilizados con la finalidad divulgadora, pública y generalizada de su contenido. A continuación, veremos la evolución de las bases de datos jurídicas. Las bases de datos jurídicas más antiguas surgen en los años 70 en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Son experiencias de carácter fundamental universitario, pero que contribuyeron a sentar las bases para el desarrollo futuro del sector. Los países europeos, por el contrario, han sufrido un cierto retraso en el desarrollo de ese sector, debido sobre todo a dos circunstancias. Primero, a la diversidad geográfica y segundo, a la práctica jurídica americana es diferente a la europea. Su sistema jurídico es más abierto y ágil. Ello hace necesaria una mayor disponibilidad de la información y que ésta sea puntual. A comienzos de 1970, los sistemas europeos comenzaron como sistemas especializados destinados a un pequeño grupo de usuarios. Con el paso del tiempo, conformaron sistemas más generales disponibles para todos los usuarios con servicios de información legal nacional. Estados Unidos fue gran productor en base de datos jurídicos. En 1973 se presenta el sistema LexisNexis Data Central, que se implantaría con posterioridad en el Reino Unido y Francia. Posteriormente nace BELEX en España en 1988. En un primer momento, esta ofreció información jurídica gratuita de España y América Latina, pero posteriormente se volvió internacional. Tipos de bases de datos jurídicos. Aquí vamos a encontrar tres tipos. Las bases de datos legislativas. Son aquellas que se basan en la sistematización de la fuente escrita del derecho más importante, por cuanto es la norma misma, es decir, la ley. La base de datos doctrinal. Lo que se conoce como doctrina ha sido objeto de sistematización, sin desconocer que la opinión de los tratadistas no resulta vinculante para los tribunales, pero es innegable la influencia trascendental que tales opiniones merecen. Y finalmente, la base de datos jurisprudencial, en la que se refleja el criterio del máximo tribunal de justicia, para así poder aplicar la norma a la solución los conflictos sometidos a su resolución. Contiene resoluciones de todos los tribunales y un análisis de cada una de ellas. Diferencias por el modo de acceso a la información, las cuales son las bases de datos jurídicas offline y las bases de datos jurídicas online. Cuando hablamos de una base de datos offline, nos referimos a que una persona, sin tener la necesidad de conectarse a través de redes de comunicación, obtiene la información buscada, es decir, que el usuario accede a una base de datos jurídicas que se encuentran almacenadas en su propio equipo, ya sea un disco duro tanto interno como externo, en algún otro soporte de memoria ROM, sea un disquete, un pendrive, una tarjeta de memoria o un CD o DVD. Por el contrario, las bases de datos online son cuando un usuario utiliza un equipo informático conectado a una red de comunicación, sea local o de alcance global, como es el Internet. Algunos de los aspectos más resaltantes es que la tecnología va avanzando día a día, implementando cosas nuevas que nos ayudarán a agilizar la búsqueda de toda aquella información en cuanto nos referimos a las jurisprudencias, legislaciones, doctrinas, con la finalidad de generalizar. La búsqueda de un dato parte siempre por otro dato, pero si estamos hablando específicamente en el ámbito jurídico, ¿con qué se puede relacionar? Se relaciona directamente con una normativa, o si no puede ser con el tema o una rama específica del derecho. Ahora bien, quisiera aclarar que si estamos hablando de un dato en específico, si partimos de ella, eso va a conllevar a un canal de búsqueda y también ello conlleva al acceso a información un tanto completa. Pero para llegar a ello,
Se debe pasar por ciertos protocolos, por lo cual tiene que ser de buena calidad para el beneficio del usuario. Buscadores más utilizados. Entre los más requeridos por la población está URLex, que ofrece acceso gratuito a la legislación de la Unión Europea. Esto es considerado un sistema jurídico que brinda un servicio de publicaciones en línea de textos legislativos de la Unión Europea. De igual forma, VELEX integra a más de 50 millones de documentos en todas las áreas del derecho y ciencias políticas, incluyendo información legislativa de fuentes oficiales de 128 países, lo cual lo configura un fondo editorial extenso y actualizado permanentemente, y con una estrategia visión internacional. Otra ventaja es que ofrece el triple de nivel de seguridad y una garantía editorial. Por otro lado, se encuentra el buscador Ulpiano, que es la primera fuente de referencia jurídica en Venezuela y tiene como finalidad dar a conocer la producción jurídica nacional y difundir sus contenidos de manera digitalizada a través de la web. Noticias jurídicas. Este buscador es gratuito y el acceso es directo desde los navegadores, sobre todo respecto a las legislaciones. La web es de uso sencillo para todas las personas y profesionales que tienen poco conocimiento sobre el Internet. Westlife Aranzadi es un portal de servicios que ofrece más contenido sobre legislación, jurisprudencia, entre otras. Es la más utilizada por los profesionales del derecho, sobre todo por la búsqueda y las citas de jurisprudencia. Un poco esnubria, pero que cumple perfectamente su función. Asimismo, otra búsqueda de datos es Iberlane, que tiene su nacimiento en el año 2003 con un objetivo claro, que es proporcionar ahorro de tiempo y dinero a los profesionales, suministrando información legal, rigurosa y actualizada. Cabe resaltar que sus usuarios llegan a más de 20.000 al día. Thomson Reuters. Aranzadi & James es una base de datos jurídica con un completo fondo documental que incluye contenidos completos de todas las áreas jurídicas. Y con la garantía de Thomson Reuters, será posible localizar la información pertinente de manera mucho más rápida y sencilla. La Ley 360 se utiliza principalmente por los numerosos artículos jurídicos de bastante calidad que dispone en su base de datos. Da solución jurídica integral para los profesionales más exigentes. Por otro lado, es un sistema de búsqueda inteligente. Tirant Online. Todas las especialidades jurídicas son de objeto de interés para esta editorial. También el desarrollo integral de las ciencias jurídicas. Y por último, en los manuales de todas las disciplinas jurídicas. ¿Cuándo surgió el Sistema Peruano de Información Jurídica? Esta surgió en el año 1994 con un proyecto especial del Ministerio de Justicia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Esta contiene a la legislación vigente y derogada, o sea, los concordados y actualizados. También tiene potentes herramientas de búsqueda y recuperación de la información. Permite imprimir formatos, anexos y gráficos. Archivo digital de la legislación del Perú. En este archivo es indispensable para el conocimiento de las normas desde 1904 a la fecha, donde encontraremos normas de rango de ley tanto peruanas como de India.
La búsqueda puede ser a través de las palabras claves, como son materia o rama, fecha de la publicación, número de ley. Toda esa normativa emitida en el territorio peruano, como son las ordenanzas regionales, los decretos, resoluciones, son publicadas en nuestro diario oficial, El Peruano, como se da también en la actualidad. Ahora que sabes cuáles son los buscadores de datos más utilizados, ¿conocías alguno de ellos?